Voy a iniciar con la presentación de nuestro primer ponente, Carlos Flores Pérez. Voy a hacer su síntesis biográfica muy reducida, pero en el chat están ahora poniendo su amplísima biografía. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor investigador titular C en el CIESAS, en donde fungió como director académico en 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores categoría 1, autor y coautor de numerosos libros en materia de delincuencia organizada, seguridad nacional, democracia. Ha escrito diversos artículos e impartido conferencias en México y en otros países. Obtuvo el Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México 2005, entregado por la UNAM y la Secretaría de la Función Pública. Fue director general de Información Delictiva en el CENAPI de la PGR y subdirector en el CISEN de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, Samuel, ya te vemos también por aquí. Adelante, doctor Carlos Flores, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta invitación que nos hace Save Democracy para tratar este tema de pactos criminales, crimen organizado, transnacional y colapso democrático. También quiero saludar primero a mis amigos Edgardo Buscaglia y Samuel González, con quienes nos une una trayectoria profesional ya de varios años de investigar estos temas, además de una profunda amistad. Me da mucho gusto estar con tu auditorio y bueno, yo creo que viene muy a cuenta este tema que estamos revisando hoy, justamente a la luz de la evolución política de nuestro país y de otros países y su relación con la delincuencia organizada, ¿no? Que es de la manera en que se traduce usualmente esto de organized crime, que viene del inglés. Entonces, lo primero que tendría yo que quisiera yo señalar es abordar por la relación entre delincuencia organizada y poder político, así en términos generales. Ese es el primer tópico en el que me quisiera concentrar. La delincuencia organizada pues tiene, digamos, una relación estrecha con las estructuras de poder. La delincuencia organizada no se puede entender sin su inserción con las estructuras económicas, políticas y sociales donde opera, es decir, no es un elemento ajeno a ellas, no es una cuestión que se implante propiamente de la nada, sino que está estrechamente ligada con este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, ese es un primer factor a considerar. La delincuencia organizada no surge de manera aislada respecto a estas dimensiones. Generalmente está inserta y tiene, digamos, una relación también cercana a estas estructuras. La diferencia que vamos a revisar, pues está determinada por condiciones estructurales del Estado y del propio régimen político. Pero en términos generales es posible sostener que la existencia de delincuencia organizada implica necesariamente algún grado de corrupción dentro del Estado. Esta corrupción puede ser variable, pero es un hecho que siempre tiene que haber algún grado de contubernio entre actores institucionales, entre actores de poder y delincuencia organizada, porque recordemos que el término de delincuencia organizada supone justamente la existencia de estructuras criminales que perduran a lo largo del tiempo y que para que logren ser significativas es difícil que no sean detectadas por el aparato público en sus distintas dimensiones operativas, ¿no? Entonces, el comportamiento, la expansión y el desarrollo que tiene la delincuencia organizada está condicionada por esas bases estructurales de fortaleza o de debilidad del Estado, a los cuales me voy a hacer referencia en unos momentos, y también por las características del propio régimen político que es donde se está, digamos, desarrollando, es con el cual está interactuando. Un segundo elemento que tenemos que considerar a partir de esto es la discusión sobre delincuencia organizada y su interacción con el Estado y el régimen político, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero o qué sería, digamos, un indicativos de esas condiciones alternativas de fortaleza o de debilidad del Estado? El primero, si analizamos el Estado pues, en las definiciones sociales o sociológicas básicas, es, por supuesto, ¿no? En el sentido weberiano, el monopolio de la violencia legítima. Entonces ahí la fortaleza o debilidad del Estado implicaría qué tan efectivo es ese monopolio de la violencia dentro de un territorio, por una parte, y qué tan legítimo es ese monopolio de la violencia cuando efectivamente ocurre, ¿no? La otra dicotomía podría ser qué tan institucionalizadas están las prácticas de ascenso y de ejercicio del poder y de ejercicio del gobierno, o qué tan productos son, por el contrario,
de situaciones de improvisación, de poca profesionalización, que sería el referente no de fortaleza, sino de debilidad. Otro elemento a considerar, por ejemplo, es la dicotomía entre legalidad versus discrecionalidad. Es efectivamente el Estado un elemento que garantiza certidumbre en términos de su funcionamiento y su tratamiento hacia todos los ciudadanos con base en criterios de legalidad homogénea, o es por el contrario un elemento que funciona de manera discrecional y que privilegia a determinados individuos, a determinados sectores claramente por encima de otros, ¿no? Este último sería un referente no de fortaleza, sino de debilidad del Estado. Otro elemento a considerar también en esas dos posibilidades es qué tanto prevalece en la toma de decisiones y en el ejercicio del gobierno un interés público, o bien qué tanto prevalece un sentido patrimonialista de las decisiones públicas, que entonces, más que ser públicas, son decisiones de carácter privado disfrazadas de público, ¿no? Entonces, si un Estado es fuerte, se asume que hay un criterio de interés público que es el que está guiando la toma de decisiones, la forma en que éstas se ejecutan, y por el contrario, cuando hay más bien criterios patrimonialistas, que son criterios privados en los cuales los individuos que ocupan los puestos de elección o de dirección, digamos, si se trata de burocracias que no sean electas, pero de dirección, llevan a cabo las decisiones con un fin sobre todo de beneficiar su propio interés y el de sus allegados, más que obedecer a un criterio de interés público, pues es evidentemente un criterio de debilidad del Estado. El otro es, por Ok. ejemplo, qué tanta disciplina y profesionalización interna hay dentro del aparato público. Es decir, efectivamente la decisión que se toma en un sentido de dominación burocrática alcanza, digamos, a permear a las escalas menores de gobierno y se ejecuta como tal, o por el contrario, pues está plagada de criterios, pues más bien ad hoc, de cuestiones improvisadas, de cuestiones donde no hay propiamente una profesionalización del servidor público. Así como hay, digamos, esta división en función de esos criterios de cuál sería la fortaleza y cuál sería la debilidad del Estado, también podemos hacer esta dicotomía en términos de régimen político. De manera, digamos, muy esquemática, pues hay dos grandes regímenes políticos, uno con principios autoritarios y otro, desde luego, con principios democráticos. En el caso del autoritarismo, pues los grandes rasgos que lo caracterizarían, pues es concentración del poder, ausencia de contrapesos, rendición de cuentas hacia el superior jerárquico, si es que existen, ¿no? Y una ausencia también de transparencia, mientras que en el caso democrático, pues hay división de poderes, hay legalidad garantista, hay transparencia y rendición de cuentas al ciudadano, hay designación de la autoridad con base en el sentir ciudadano a través del voto, ¿no? Entonces, estas distintas características, tanto en términos de fortaleza y de debilidad del Estado, como en términos de los rasgos específicos del régimen político en el cual se está considerando, ofrecen combinaciones diferentes, ¿no? Puede haber un Estado fuerte con un régimen autoritario, por ejemplo, que entonces pues da lugar prácticamente a una sociedad muy controlada en la cual la delincuencia organizada que pueda existir bajo ese contexto, pues difícilmente puede rebasar ciertos umbrales. Hay, por ejemplo, una condición en la cual también hay un Estado fuerte y un régimen democrático en el cual pues hay los suficientes contrapesos como para que tampoco las organizaciones delictivas puedan rebasar ciertos umbrales, porque no todos los funcionarios son corruptibles, porque hay un principio de Estado de Derecho que funciona, porque hay elementos de funcionamiento institucional sólidos que evitan que crezca más allá de cierto nivel. En todos estos esquemas puede existir la delincuencia organizada, pero la forma en que va a operar, las características con las cuales se va a desarrollar su propia capacidad de violencia y de impacto hacia la ciudadanía y hacia el Estado en sí mismo, pues son diferentes, ¿no? Ahora, los escenarios pues más lamentables, donde hay escenarios pues más de mayor erosión institucional o de mayor grado de corrupción, es cuando hay un Estado débil, de acuerdo con las características que les acabo más o menos de mencionar, y al mismo tiempo también hay una dicotomía de un régimen o bien autoritario o bien democrático, pero que con esas condiciones de debilidad del Estado también genera una diferencia importante en términos de cómo se desarrollan, cómo se desempeñan esas estructuras de delincuencia organizada. En ese sentido, en ese tercer punto de cómo opera la delincuencia organizada en estados débiles, autoritarios o democráticos, haríamos también una nueva dicotomía. En los estados autoritarios, digamos, con un régimen autoritario y un estado débil,
las organizaciones delictivas suelen ser dependientes estructuralmente del aparato de poder. El Estado es lo suficientemente sólido, a pesar de su propia debilidad. La debilidad no solamente es en términos de capacidad de acción institucional, sino también los elementos, como le señalaba yo, de una existencia de una corrupción mucho más acotada. En esos casos, en un Estado autoritario, con un régimen autoritario en un Estado débil, la delincuencia organizada va a crecer, pero va a crecer de la mano del propio Estado. Es decir, tiene la suficiente capacidad del Estado como para detectar la operación de grupos delictivos y estos no pueden tener una capacidad de violencia privada que realmente logre enfrentar de manera directa a todo el Estado que está centralizado y que a pesar, digamos, de esa debilidad es capaz de auspiciar a determinados actores específicos, a determinadas organizaciones específicos que crecen, pero crecen de una manera tutelada, perdón, por actores de poder. En el caso, por ejemplo, por el contrario, de un Estado débil, con un rasgo democrático, con un régimen democrático, hay mayor fragmentación de las organizaciones delictivas, hay una coexistencia de algunas que son grandes y que son auspiciadas desde espacios, por ejemplo, centrales o federales, mientras que al mismo tiempo hay otras que son auspiciadas por espacios estatales o más locales y, digamos, en una situación mucho más impredecible, donde entonces hay grupos delictivos enfrentados unos con otros y al mismo tiempo hay funcionarios enfrentados unos con otros porque protegen a clientelas delictivas diferentes. En el primer caso, cuando hay un Estado débil con un régimen autoritario, la corrupción es relativamente más organizada, está más centralizada. La propia lógica del funcionamiento de ese régimen autoritario hace que sea una organización de la corrupción relativamente más disciplinada, por decirlo de alguna manera. Esto es relativo, pero digamos en términos tendenciales así es. Mientras que en un Estado débil con características democráticas, la corrupción está, digamos, mucho menos centralizada, está mucho más descentralizada y al mismo tiempo, pues esto implica que hay procesos coexistentes en los cuales hay grupos beneficiados por clientelas políticas o por grupos políticos diferentes, ¿no? Entonces, mientras que en el caso primero de un régimen autoritario en un Estado débil, esa violencia interna de las propias organizaciones puede estar relativamente más acotada, y señalo, relativamente más acotada. No es que sea inexistente, pero está relativamente menos visible. Mientras que en el caso de estados débiles, también con régimen democrático, esa violencia interna es mucho más caótica. Y con frecuencia inclusive pues se puede focalizar hacia los eslabones más débiles del propio poder político o de la propia institucionalidad que no tienen justamente el alineamiento de las fuerzas, digamos, centrales del Estado como para poderles hacer frente de manera exitosa. Entonces, a partir de ello, pues surge una pregunta obligada, es decir, en estas condiciones, ¿cuál es la distinción fáctica entre política o entre políticos y delincuentes organizados? Es decir, ¿el político devino en delincuente o el delincuente se convirtió en político? Pues es relativo, ¿no? Es decir, mientras que en el caso de regímenes autoritarios la delincuencia organizada depende relativamente del poder y son los actores de poder los que dan las pautas generales sobre qué tipo de actividades se van a permitir y quiénes, a pesar de que están proscritas formalmente, las pueden llevar a cabo con la impunidad que les garantizan desde las estructuras de poder. En el caso de la democracia, por ejemplo, pues se trata de una estructura institucional mucho más fragmentada y que por ello pues los hace también más vulnerables a los propios funcionarios que ya tampoco tienen carreras públicas de largo aliento, sino que más bien están muy restringidos a periodos mucho más acotados y que entonces también, en función de ello, también se hacen más vulnerables, por ejemplo, a elementos de la propia delincuencia organizada que puede, digamos, fortalecerse frente a ellos a través, por ejemplo, de financiamientos de campaña ilícitos, a través incluso, por ejemplo, de la propia coerción criminal violenta que pueden hacer hacia ellos en los eslabones, como señalaba, más débiles, ¿no? Los más locales, espacios municipales, por ejemplo, ¿no? Eh, y aterrizando ya, digamos, a casos concretos. Esto, digamos, esta construcción, digamos, ideal que acabamos de hacer, pues nos permite analizar distintos referentes en casos concretos. En el caso concreto de México, pues pasamos de un régimen autoritario con un Estado débil, que era, digamos, el tipo de
de régimen en condiciones de debilidad del Estado que teníamos hasta el 2000, por ejemplo, a un Estado que sigue siendo igualmente débil, pero que pues instauró algunos espacios democráticos de una democracia limitada y que nunca se consolidó del todo, y que entonces pues dieron lugar a los fenómenos de violencia y de crecimiento delictivo mucho menos acotados a los que había antes. No es que antes no hubiera, por supuesto que había, digamos, múltiples indicios, múltiples evidencias que se puede, digamos, atender a ellas en función de la investigación que hemos realizado, tanto mis colegas como humildemente un servidor, pues lo demuestran cómo este tipo de contubernio existía y que ahora, digamos, en el contexto actual, pues en esa consolidación fallida de la democracia, donde no se lograron instaurar más allá de ciertos espacios de competencia electoral por parte de élites profundamente corruptas y que siguieron siendo profundamente corruptas, pues tenemos entonces ahora una situación mucho más caótica, por lo menos, digamos, hasta 2018, cuando hay ciertos indicios de una especie de reinstauración autoritaria, ¿no? Donde hay indicios de un nuevo empeño de concentración del poder y que de alguna manera pues está determinando claramente que las condiciones de impunidad sean potencialmente mucho más riesgosas en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, estas condiciones favorecen el desarrollo de redes de poder hegemónicas, como les denomino yo, digamos que son actores de poder vinculados a actores empresariales, a actores delictivos, que son capaces de configurar circuitos institucionales del Estado que deberían de penalizar y perseguir este tipo de acciones ilegales para beneficiar sus propios intereses, incluso sus intereses ilegales, porque están asociados con prácticas ilícitas directas, ¿no? Entonces, los ejemplos del tráfico de drogas, de esto que se denomina huachicol, que digamos es o bien la extracción el robo, ¿no? de hidrocarburos, de combustibles o su importación ilegal, pues dan muestra de ello, ¿no? Y el hecho de que sigamos viendo todos los días que se aseguran, por ejemplo, instalaciones, pipas, la infraestructura que se utiliza para llevar a cabo este tipo de actividad ilegal y al mismo tiempo no se detiene absolutamente a nadie, pues dan cuenta probablemente de esto que estoy afirmando, ¿no? Entonces, el elemento final a considerar, digamos, en esta intervención que haría yo, digamos, en esta primera intervención, es ¿cuáles son los factores clave como para combatir este tipo de situación a la cual estamos enfrentando? Pues no son tampoco ajenos a lo que se ha estudiado ya y aquí mis colegas seguramente extenderán mucho más su análisis al respecto, pero son elementos muy claves, no son claros, son por ejemplo un poder judicial independiente, profesional y efectivo, ¿no? Es decir, aquellos que juzgan los hechos y que juzgan cómo se presentan las acusaciones por parte del Ministerio Público, de las policías investigadoras, pues son elementos clave para dar certidumbre. Y hoy por hoy, pues eso que era un elemento fundamental, que ciertamente requería reformas, pero que no necesariamente el tipo de reformas que se hicieron, parece cada vez más supeditado al poder político, en condiciones que lejos de poder, digamos, constituir un elemento favorable para este tipo de acotamiento de la delincuencia organizada vinculada a redes de corrupción e impunidad profundas, pues más bien puede ser mucho más proclive a encubrirlo justamente por su supeditación al poder. Hablaríamos también, por ejemplo, de la necesidad de procesos electorales y partidos políticos saneados. Sin embargo, pues en el contexto actual, pues claramente vemos que ya no hay, de hecho, por más que de nombre exista, en los hechos ya no hay realmente un pluripartidismo y que más bien hay un partido que se está construyendo como hegemónico y que por lo visto pues tiene muy poca voluntad de sanearse, ¿no? Que tiene muy poca voluntad de procesar este tipo de fenómenos cuando hay indicios públicos claros que muestran pues la participación de algunos de sus integrantes en temas de atención como el que hoy nos ocupa, ¿no? Otro elemento fundamental sería, por ejemplo, la existencia de una fiscalía autónoma capaz de investigar y procesar redes de poder hegemónicas, tal y como lo acabo de señalar, que pues hoy por hoy pues tampoco parece ser lo más funcional y que pues es una cuestión que permanece todavía, digamos, inconclusa, ¿no? Ni se investigan, ni se les procesa a los personajes por delincuencia organizada, sino por otros tipos penales mucho menos poderosos en términos de instrumentos del Estado para hacerles frente y que evidentemente, pues en esa circunstancia,
pues sigue habiendo, por más allá de una autonomía formal a la cual se hace referencia, en los hechos sigue habiendo, digamos, una estrecha relación con el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues esto para abrir boca, agradezco mucho de nueva cuenta al público y pues le cedo la palabra a mis amigos y colegas. Manuel Carrillo dice, ¿cuál sería la periodización en la actuación ascenso de crimen organizado? ¿Qué le pasó al régimen político? Entre más democracia, más debilitamiento del Estado. El actual régimen autoritario de México podrá tener elementos de solución al respecto cuando aparecen los criminales como apoyadores de las oligarquías políticas. Y esta pregunta que me parece importante y que platicábamos al inicio, Carlos, antes de que entráramos al aire, que dice, ¿qué pasa con nuestras sociedades, tanto la nacional como la internacional? Parece haber indiferencia o un sentido permisivo. Con casi 100 asesinatos por día y las masacres en Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, la presidenta tiene alrededor del 62% de aprobación, mientras el narco controla casi el 40% del territorio y aún así la gente sigue aprobando a este gobierno. ¿No está acaso la sociedad tan enferma como el Estado? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Quisieras empezar tú, Carlos, con este tema de la sociedad que comentábamos al inicio. Sí, Marcela, claro. Eh, bueno, sí, aparentemente habría una paradoja, ¿no? Porque lo que yo he podido documentar, digamos, con mis investigaciones en esto, es que el régimen revolucionario, desde que va surgiendo, prácticamente de manera inmediata al término de la Revolución Mexicana, empieza a gestar actores de poder que se empoderaron, valga la redundancia. A partir de esta lucha armada se colocaron primero en distintos estados, de los cuales eran originarios. Después algunos de ellos alcanzaron un poder centralizado en la medida que el propio régimen se fue centralizando. Y fueron esos personajes los que auspiciaron actividades ilegales, en un principio contrabando, después tráfico de drogas, y fueron los que aparecen de manera documentada como principales promotores de carreras delictivas específicas, ¿no? Como la de Juan N. Guerra en Tamaulipas, como la de Miguel Ángel Félix Gallardo en Jalisco, etcétera. Entonces, esto, digamos que se acercaba bastante a lo que Edgardo caracterizaba justamente como una delincuencia organizada de Estado y que de origen funcionaba así porque era un partido centralizado, muy, digamos, con una capacidad de control no solamente a nivel federal, sino por la propia lógica del sistema también, digamos, adhería a esta lógica de funcionamiento a las propias entidades federativas. Se transformó a partir del 94 y con toda claridad a partir del 2000, ¿no? A partir del 2000 cuando hay elecciones y que hay por primera vez una alternancia de partidos políticos en la presidencia de la República. Ahora, la paradoja, y es una excelente pregunta, es ¿cómo entonces? O sea, ¿se democratiza y la cosa se pone peor? No, es que lo que hay que ver aquí es que, si me permiten hacer un símil, por ejemplo, si fuera un cirujano, si es un cirujano que va a hacer una operación, pues no basta con abrir al paciente, hay que extraerle las cosas que le están haciendo daño. En este caso, haciendo ese mismo símil en el sentido político, sí hubo un proceso de democratización relativa que es evidente, ¿no? Sí hubo una competencia electoral, hubo alternancia de partidos, pero los elementos más propios de la lógica liberal de la democracia, ¿no? Como hablamos de democracia liberal. ¿Qué quiere decir democracia liberal? Pues que hay principios que deben de funcionar más allá de la mera competencia de partidos, que son cuestiones de Estado de Derecho, cuestiones de garantías hacia el ciudadano, cuestiones de, digamos, evitar la continuidad de elementos de impunidad, que son justamente un referente de Estado de Derecho. Esa parte no se saneó, esa parte no se desarrolló prácticamente. En ese sentido, pues fue una consolidación democrática fallida, porque esos aspectos continuaron profundamente deficitarios. Entonces, las posibilidades hoy por hoy, a lo largo de estos últimos 20 años, de procesar a actores de poder vinculados con delincuencia organizada, pues, han sido más como espasmos disciplinatorios de los propios gobiernos hacia algunos personajes, rara vez de sus propias filas, las más de las veces hacia las filas del partido de enfrente, que está en oposición, más que realmente una lucha sistemática. Entonces, al ser deficitarios esos elementos liberales de esa democracia, pues se trata de una democracia muy parcial. Entonces, si esos aspectos se hubieran profundizado, probablemente estaríamos hablando de otra cosa y no estaríamos hablando de lo que nos ocupa ahorita de manera tan significativa, ¿no?
¿Por qué? Porque pues de alguna forma hubiera podido operar otros elementos del Estado que se hubieran fortalecido en sus bases estructurales y no hubieran mantenido esos altos esquemas de corrupción con personajes impresentables que hoy por hoy pues cambian de camiseta política en función de sus propios intereses, ¿no? Ahora, retomando el aspecto concreto que pedía Marcela comentar y que viene también a cuenta en la pregunta, pues es un hecho, es decir, no es que tengamos una élite política impresentable y una sociedad mexicana ejemplar. O sea, la realidad es que múltiples indicios nos muestran también de que la cohesión social está profundamente fracturada, de que no hay una concepción de interés público en un amplio segmento de la ciudadanía, y que incluso por eso pues el propio criterio de ciudadanía es muy relativo, es decir, estamos acostumbrados a prácticas clientelares que tienen por máximo umbral el beneficio personal, familiar y si acaso de clan, pero que no tienen una noción de estado, de interés público, de más allá de eso, ¿no? Eso nos muestra justamente cómo es tan fácil comprar pues voluntades, ¿no? A partir de ayudas muy reducidas, más allá de que también es un hecho que cómo estará la sociedad mexicana para que se pueda comprar a través de ese tipo de prácticas tan elementales y de recursos tan limitados. Pero es un hecho también, por ejemplo, pues que lo podemos constatar en la lectura de medios de todos los días, es decir, horrores inenarrables por cuestiones que hablan ya no solamente de una cuestión de inequidad, de pobreza, sino también de una fractura social muy profunda. Entonces, ese es un elemento al cual también tenemos que voltear a ver, que no se puede construir solamente concentrándonos en las élites y que lamentablemente pues tarda mucho en restituirse, porque hablar de condiciones de cohesión social pues es hablar en otro tipo de concepciones de integración social, de inclusión social, que por supuesto pues tardan muchos años en tener un resultado concreto, ¿no? Pero ese es un elemento insoslayable que es necesario atender también, porque si no pues cualquier tipo de transformación pues sigue siendo establecida sobre bases muy endebles en la medida que los nuevos que llegan al poder, tal como lo estamos viendo, pues llegan con una perspectiva también de beneficio inmediato y de latrocinio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues ya has contestado varias de las preguntas, bueno, los tres han contestado ya varias de las preguntas particularmente sobre el tema de Venezuela, hay bastantes. Nos dice José Novoa, dice, ¿hasta qué punto la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales representa una forma de captura del Estado y qué mecanismos institucionales son realmente eficaces para resistirlo? Me parece que ya hablaste de esto, Edgardo, sobre los controles, sobre estos controles, dice eh, Ichel Altilano, la impunidad es un elemento que hoy en día da seguridad al actual régimen de gobierno, se refiere a México, por ello se ha hecho más visible e inicia un proceso de normalización mediante elementos discursivos de minimizar el impacto en la sociedad. Y dice Horacio Vives, ¿qué esperar en México de cara al anuncio de una reforma político-electoral que se espera profundamente regresiva? ¿Qué institucionalidad se puede esperar a partir de ello en cuanto al sistema de contrapesos? Y dice Sergio Martínez Chavarría, dice, en el caso de Maduro se ofrece una recompensa para su entrega de 50 millones de dólares. Eso permite que cualquier milicia privada vaya por él. Un procedimiento similar podría aplicarse en México para detener a los políticos involucrados con los cárteles. Y en el mismo sentido, Armando Alcocer dice, ahora que se dan a conocer nexos de políticos mexicanos con grupos criminales como La Barredora, en donde el hermano de Andrés Manuel López Obrador, como así se refería a Dan Augusto López Hernández, que no solo los protegió, sino que hasta el gobierno de Tabasco, comandado por otro morenista, Javier May, lo acusa de haberlo creado. Podríamos pensar que prosperen las demandas judiciales internacionales que están realizando particulares y partidos políticos como el PAN y el PRI. Y la segunda pregunta, ¿qué debemos esperar de los presuntos acuerdos de los narcos? Ismael El Mayo Zambada, Chapo Guzmán y Caro Quintero. ¿Quién quisiera comentar sobre ello? Si me permiten, pues con base en la reflexión que hacía también hace un momento Edgardo, yo creo que es muy relevante la pregunta que se hace respecto al escenario que puede haber en México por dos cosas. O sea, esa es la gran pregunta, es decir, hasta dónde va a llegar esta cuestión cuando tenemos una inercia evidente donde el partido en el poder pues no pretende sanearse a sí mismo
y termina por pedirle a los ciudadanos pruebas en vez de ordenar investigaciones, lo cual es una paradoja. Eso es pedir pruebas y no quererlas ver, no quererlas buscar, ¿no? Entonces, no se quiere sanear y si vemos la inercia y la tendencia, pues sí es una concentración del poder que nos regresa al México ya ni siquiera de mediados o de principios de los 90 o finales de los 80, sino parece regresarnos al México de los 50, donde prácticamente pues, se vuelve a concentrar todo en la fuerza de la presidencia, pero la presidencia tampoco ya es tan monolítica y la figura que la ejerce, pues no necesariamente, según lo que puede otearse en el ambiente, tiene ya también todo el control de la estructura política, ya no hay esa disciplina que en su momento, eh, por más allá, digamos que tenga otras muchas cosas que cuestionarle en el momento del régimen priista, si lo existía, ahorita no lo tiene. Entonces, aquí la pregunta es, retomando también con lo que señalaba Edgardo, ¿hasta dónde va a llegar la tolerancia de parte de la concepción geopolítica de Estados Unidos en esta condición donde también hay conflictos de intereses? ¿Y hasta qué punto va a lograrlo, digamos, transformar a partir de realmente una lógica de búsqueda de resultados, no solamente de personajes de bajo nivel, de delincuencia organizada o de kingpins inclusive, aunque no sean de bajo nivel, que tampoco, digamos, termina por romper el problema? ¿Y hasta qué punto va a ser congruente con la idea también de buscar la desarticulación de redes de poder dentro de las estructuras, no solamente de los gobiernos anteriores, sino de las presentes? Pues es una interrogante presente, porque la política mexicana es experta en cooptar, y es experta en cooptar abriendo posibilidades de negocios, y si me he dado cuenta, esa posibilidad se trunca simplemente por la apertura de negocios a nuevos aliados más allá de nuestras fronteras. Pues entonces sería muy lamentable, porque en una lógica también de buscar la respuesta de la propia base electoral, pues es muy favorable pues hacer medidas más o menos vistosas en el caso mexicano, que tampoco llevarían a desarticular estas redes, que son las que están involucradas realmente en el fenómeno. Ahora, si realmente hay congruencia en ello, pues lo que vamos a escuchar en estos previsibles juicios, en los testimonios que den estos personajes, pues iban a poner al desnudo, como lo han venido haciendo, pues las entretelas del poder mexicano, de los distintos poderes que a nivel federal y a nivel local han gobernado el país y que están profundamente involucrados en cuestiones de delincuencia organizada. Yo creo que si eso llega a concretarse, pues es una cuestión de saludar, y es una cuestión que es imprescindible, porque esta propia tendencia que estamos viendo actualmente no parece que el propio partido en el poder y el propio gobierno mexicano quiera por sí mismo comenzar a sanearse, ¿no? Entonces, si no hay una presión de esta naturaleza, es muy, muy difícil de ver, y en ese sentido, pues hay que tener un sentido realmente de interés nacional, por más allá de que se envuelvan en la bandera diciendo que una perspectiva semejante es vendepatrias y todo lo demás, pues no es cierto. Y la contraparte, digamos, que es necesario hacer desde el punto de vista mexicano es pues, una sociedad movilizada, es decir, hoy por hoy ya vimos lo que pasó con el Poder Judicial, hoy por hoy estamos por ver en esta misma lógica lo que va a pasar previsiblemente con una reforma electoral llevada a cabo con las mismas intenciones, y si la sociedad mexicana no tiene capacidad de movilizarse para constituirse por lo menos en un dique de denuncia de todo esto, pues entonces poco podemos hacer respecto a lo que va a suceder más allá de ser testigos de los hechos, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Hay un comentario de Jesús Ortega que dice, es verdad lo que dice el doctor Buscaglia acerca de que el presupuesto nacional sigue siendo creado y dirigido por instituciones del Estado, pero considero que hay regiones en el país que incluyen entidades federativas cuyas economías no dependen ya de los recursos federales establecidos en los presupuestos federales y estatales, sino que se ha establecido una narcoeconomía o economías totalmente integradas a las mafias delincuenciales. Ejemplos: la Tierra Caliente, que comprende al estado de Guerrero, Michoacán, Estado de México o Sinaloa, Colima, Baja California, la frontera del noreste mexicano también. Esta integración de economías regionales con los cárteles hace más difícil combatir la delincuencia organizada, y el Estado federal prefiere convivir con esas economías mixtas, que son economías formales integradas a la economía delincuencial. Y dice Luis Núñez, otro comentario, dice, se calcula que el régimen venezolano maneja el 25% de la cocaína a nivel mundial, y la penetración de dinero de los narcos a las dos próximas campañas electorales en Perú 2026 ya está más que comprobada. También dice Sofía Carvajal que la sociedad tenga la capacidad de dique de denuncia, dice el doctor Flores, eh, de denuncia, perdón, la capacidad de dique de denuncia, dice el doctor Flores, de denuncia
que quien atienda. No entendí muy bien la pregunta. María Araceli Colín dice, Maduro y su relación con cárteles nacionales. Dice la presidenta Sheinbaum esta mañana respondió que no tienen informes y que sí tienen pruebas, las presenten. Esto ya lo comentó Samuel. Yo agregaría, ya lo comentaste en este momento, Edgardo, que México pues no estaría en camino de convertirse en una delincuencia organizada de Estado gracias a la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no sería también mucho confiar en que el retraso o la transformación de México en una delincuencia organizada de Estado, un poder externo que tiene sus propios intereses, tal como lo comentaste con el tema de Bolsonaro o incluso con el gobierno de Bukele. La presión viene diferenciada y digo, para los mexicanos es interesante o hay mucha, hay una extendida percepción de que la magnitud y el poder del crimen organizado en nuestro país será frenado por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, tiene sus propios intereses, eso me preocuparía a mí. Y otra pregunta es, eh, ¿será que veremos a partir de lo que canten los Chapos y los Mayos acusaciones directas y persecución contra políticos, militares, grupos empresariales de primer nivel, que no solo de México, sino de varios países en los que están involucrados? Así que yo creo que con esto ya terminamos. Los dejo, Edgardo. Carlos, adelante. Sí, Marcela, pues justamente en ese sentido, ¿no? Digamos, tiene que haber sinergias que aprovechen lo que potencialmente se está articulando más allá de las fronteras mexicanas con lo que se haga acá. Es claro que aquí estamos hablando de si ya se está reinstaurando un régimen autoritario, que lo que yo me refiero como denuncia no es porque voy a decir ante el Ministerio Público y te vayan a hacer caso, si ya sabemos que justamente están tratando de evitar que se procese, o sea, no habría justamente una involución autoritaria si no fuera esa una de las circunstancias que vemos, pero la lucha por la democracia en México se tiene que retomar. Cuando yo hablo de denunciar, de constituir una sociedad como dique, es que justamente expongas este tipo de falencias, que expongas este tipo de corrupción a través de la opinión pública, a través del posicionamiento académico, a través del posicionamiento político, a través del posicionamiento social. No podemos esperar simplemente que la democracia nos caiga como un favor impuesto desde afuera. Hay que refrendarla desde acá. Y entonces, cuando estamos hablando de denuncia, es expon todo esto. Expon todo esto para que justamente la presión sea tan grande que en algún momento del nuevo juego electoral, de un nuevo proceso electoral, sea posible adquirir, digamos, una mayor fuerza política con un hartazgo social que ha estado viendo todos los días cómo aquello que le prometieron en realidad se les camotea. A eso es a lo que me refiero con denuncia, no tanto que vayas a ir directamente a una institución, evidentemente no te van a hacer caso porque están esas corruptelas a todo lo que dan. Gracias. Perdón, Edgardo, me gustaría nada más este último comentario que me parece súper interesante con dos preguntas bien provocadoras y con eso terminamos, no sin antes agradecerles a todos y a ti, Edgardo, por la extraordinaria organización de este interesantísimo evento. Dice José Novoa, me gustaría referirme al caso de Haití, donde vemos no solo el avance de redes criminales, sino también un desinterés persistente y diría estructural por parte de la comunidad internacional. Haití lleva años en un estado de agonía institucional, humanitaria y democrática. Sin embargo, la respuesta global ha sido lenta, reactiva y muchas veces superficial. Hay que preguntarse si estamos frente a una negligencia por fatiga diplomática o si en el fondo hay una normalización cínica del colapso de ciertos países pobres y radicalizados. ¿Qué tipo de compromiso real existe en la comunidad internacional de los organismos internacionales que han ganado mala reputación por inoperantes? ¿Y qué intereses están detrás de la inacción sostenida frente al crimen organizado? Adelante, no sé, Carlos, Edgardo. Carlos, ¿quieres hacer un comentario final? Sí, bueno, sobre esta misma pregunta, coincido con Edgardo, realmente, digamos, la realpolitik de la geopolítica así ha sido y así lo demuestra que a pesar de que pueda haber casos igual de significativos, no necesariamente la disposición para atenderlos y para enfocarlos, pues es igual, sea por el poder de facto que representan, sea por los intereses económicos de inversión internacional que tienen. Y pues ese es un hecho, ¿no? Hoy por hoy lo constatamos en el caso de México, con los niveles de violencia que tiene México, que no le van para nada a la saga a los peores niveles de violencia que tuvo en su momento Colombia, con un proceso mucho más largo en el caso mexicano, pues la atención que ha recibido por parte
de la opinión internacional y la disposición realmente a tomar medidas más serias al respecto, pues siempre ha sido un poco más a la saga en términos comparativos. Ahora, pues en el caso de otras naciones hermanas, pues también algo semejante les ocurre, ¿no? Pero pues de nueva cuenta no podemos esperar a que solamente sea un factor externo el que produzca estos cambios que necesitamos en nuestros países y pues es necesario tomar acciones por parte de la propia ciudadanía, ¿no? Entonces yo de nueva cuenta en eso quiero enfatizar, la democracia y la libertad pues no es una cuestión que se regale, pues hay que esforzarse por ella y por supuesto que tiene costos, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos.